Gabriel, me gustaría que usted arranque presentándose, luego me presento yo pues tengo como unos temas que me parecen interesante que les contemos a los demás por lo que pasamos. Entonces, dele. De una, chévere. Bueno, un saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Yo soy un emprendedor colombiano. Llevo en este momento 3 años fuera del país. Dejamos Colombia con mi familia y mis 2 hijos. Somos 4 y vivimos en este momento en la ciudad de París. Estamos en este momento trabajando en nuestra propia empresa. No, digamos que no tomamos un empleo para venir acá, sencillamente lo tomamos como pues una decisión de mejorar las oportunidades para nuestra empresa. Y en este momento soy expatriado. Básicamente, pues ya nosotros estamos radicados acá en París y puedo decir que tal vez es una experiencia que te cambia la vida, pero que aún no terminas de aprender y que todo el tiempo estás verdaderamente llevando a cabo aprendizajes y estás el tiempo en un proceso de emocional, de batalla, una batalla emocional en el fondo, porque no es fácil y estamos en este momento, seguimos adelante y eso, pues de eso se trata. Es un tema donde es un gran reto y aún estamos en eso. Bueno, pues excelente. Mi nombre es Camilo Nova, soy CEO de Axiacorp, una compañía donde desarrollamos productos digitales para otras compañías o startups. Y estoy viviendo en la ciudad de Austin, también con mi familia. Nos mudamos también a causa del trabajo y bueno, vamos a hablar aquí con Gabriel de diferentes temas que pensamos nosotros son importantes que otros conozcan y también un poco hacer reflexión propia de cosas que queremos sacar y contar, de cosas que pues sentimos que es importante decirlas y que alguien las sepa. Entonces, quiero acá primero, por eso que dice Gabriel, de que pues ambos somos emprendedores, ambos pues fundamos nuestras compañías en Colombia y por razón de buscarle mejores oportunidades a la compañía, cada uno tomó la decisión de salir afuera y buscar otros mercados. Y entonces mi primer punto es que esto es una decisión primero empresarial y uno como que acomoda a la familia a esa decisión que uno tomó. Entonces, eso Gabriel, suena contraintuitivo porque hay muchas personas que piensan, no, es que la familia va primero y entonces, sí, creo que eso es como que pone un poco las prioridades de que un poco la posición de cualquier founder es que primero está su compañía y todo lo demás se acomoda. ¿Cómo fue eso para ti? Yo creo que cuando uno toma una decisión de venirse digamos, como para otro país, no se da cuenta de que de pronto una persona, digamos, si ya tuviera un empleo fijo, tal vez la responsabilidad de la toma de decisión un poco se traslada a uno mismo. Uno es el responsable de todas las cosas. Cuando uno está, digamos, como emprendedor, el tema está en que no, pues, no sé, te lo pongo en el caso. Hay empresas que se dedican a hacer todo el tema de aterrizaje de las empresas, asesorar, digamos que a las empresas para que cuando reclutan a alguien, el proceso sea lo más suave posible. En el caso del emprendedor es eso, uno eventualmente lo podría pagar. La realidad está en que pues, las empresas que prestan ese tipo de servicio no miran tanto a la startup de pequeñita apenas que está, digamos que tratando de arrancar. Obviamente ven la startup que ya sea mucho más grande con inversión y pues para eso sí les pueden prestar servicios. Pues quiere decir que esa opción de que haya una agencia que le ayude a uno a hacer el soft landing se traduce en que uno es el digamos, el responsable de que eso suceda. Y eso es un gran reto porque quiere decir que a uno mismo le toca hacer pues básicamente todo. Y eso es un tema donde la persona que está tomando la decisión o la persona que está pensando en tomar la decisión no lo ve porque uno pensaría que no, esto solamente con que sea un tema de tomar la decisión y yo me voy para el país o lo que necesito es una visa y necesito es ya sencillamente estar en el país y ya. Y resulta que el primer tema que uno se da cuenta está en que, bueno, llegaste, eres tú el responsable, eres tú el que va a conseguir el apartamento, eres tú el que va a conseguir dónde van a estudiar tus niños, eres tú el que tiene que hacer básicamente todo y hay muchas incertidumbres
El idioma al comienzo pues obviamente es una gran limitante. Nosotros cuando llegamos acá no lo teníamos. Y lo que termina pasando es que como familia y como prioridad, claramente lo que me dijo Carolina, que es mi pareja y pues básicamente la mamá de mis hijos, ella me dice un día, yo decidí seguirte y yo creo en que, digamos, que tú lo vas a lograr. Y es un tema donde, a diferencia de que ya hayamos encontrado de pronto una oportunidad de empleo o que dijera uno, no, yo ya me voy para este lugar y ya la tengo clara, no es tanto así, es un tema de una decisión. Y les cuento una cosa muy particular. Hace un par de días estábamos hablando con mi hija y le preguntamos, ¿tú qué crees que es tu papá? Y fue muy chistoso y él ya dice, no sé, pero él se sacrifica para ser famoso. Y para mí me tocó mucho esa respuesta porque yo digo como, pues eso no es lo que hago principalmente. Up, Gabriel se le fue la señal. Lo siento, Ya, ahí creo volvió. que se repitió el proceso de la historia. Pero, ¿acaso escuchar o no? No, queda en que pues no es lo que usted quiere, buscar la fama detrás de todo esto que está haciendo. Ah, sí, no era eso, pero pues para cada uno de los miembros de la familia la historia es diferente. Obviamente cada uno estamos acá tratando de apoyar al emprendedor. En este caso, eso es lo que yo creo que ellos, o sea, que básicamente pues Carolina piensa, que creo que mis hijos piensan, que pues en el fondo es que uno tiene un sueño y lo está tratando de llevar a cabo y ellos están dispuestos a acompañarlo a uno en ese proceso. Sí, y eso creo que es un punto importante de diferencia entre una compañía que se hace tipo bootstrap, tal vez como la suya y la mía, y una compañía que se hace con plata de inversionistas. Probablemente la compañía que sale con plata de inversionistas, pues tiene las cosas mucho más fácil porque pues sí, puede pagar un montón de cosas y hay compañías especializadas en el soft landing, que hagan el papeleo, que hagan las visas, que le ayudan a mudar las cosas. Sí, o sea, digamos que hay compañías que lo hacen y si tienen los recursos, pues muchas cosas se le facilitan. Pero el Y hay una proceso por cosa, el que pasamos no fue así. Tocó hacer quisiera, mucha cosa quisiera manual. decir una cosa ahí que es muy importante, que tal vez es, yo creo que para mí lo más importante, y es que uno cuando viene de América Latina tiene dos problemas. Uno es obviamente que viene de una moneda devaluada cuando lo comparamos contra el euro o contra el dólar. Y lo otro que tiene uno en contra es que pues básicamente pues no tiene el nivel de pronto de ahorro de pronto de capital con el que muchas veces llega un extranjero que viniera de un país, digamos, podría decirse como desarrollado. Entonces, las diferencias que me pasan a mí son diferentes a las que puede tener, por ejemplo, un emprendedor que venga de Australia o un emprendedor que venga de Exacto. otro país. Para ellos es mucho más normal. Es como, no se ponen, y la realidad es la siguiente, a diferencia de Estados Unidos, que yo creo que para ustedes es mucho más costoso muchas cosas, en Europa es más económico ciertas cosas, pues porque aquí es un tema donde, bueno, para hacer la historia corta, para un extranjero que venga de Estados Unidos hay cosas que son mucho más baratas aquí en Europa, pero para el latino que viene para Europa, no es lo mismo, porque yo tengo No, que es pasar caro. a euros, pero para el americano es como, no, pues yo puedo mucho más, puedo gastar y no sé, aquí por ejemplo, yo podría decir que gran parte de la población es una población que vive con un salario de 2.500 euros. Y eso, digamos que aunque es un techo alto para la población, la mayoría está en ese rango, pero haga de cuenta que todo el mundo en Colombia pues tuviera salario de 2,5 millones. Tampoco es que pone a todo el mundo, digamos, como en una posición como que no, es que todo el mundo tiene salarios de 10 o de 20 millones. No, la realidad es que con 2,5 millones, con eso le toca a usted hacer, obviamente, sería un mundo diferente Colombia, pero ¿qué pasa? Que la historia de que nosotros como emprendedores de pronto en otros pues viniendo de otros lados, yo tenía, digamos que un tema de un salario en Colombia de 5 millones y la realidad está en que, pues con 5 millones si lo trasladas a pesos, pues entras perdón, a euros, entras con un salario, digamos, más bajo.
Pero si tú vienes de americano de pronto a trabajar en una gran empresa, de seguro tienes un salario de más de 100.000 o mejor, y pues obviamente el traslado, el riesgo de pasarse, siempre es un tema de capital, de tener en cuenta que aunque aquí es fácil conseguirlo, esas diferencias de precios, esa diferencia del dinero, pone las condiciones más complejas, más difíciles para el que lo está viviendo como el emprendedor latino. Y hay una cosa que pasa, y es que para las personas que son los que desarrollan tal vez política pública, no tienen en cuenta eso. O sea, para el que está acá usted llegó acá, usted verá, usted es el que tomó la decisión, pero pues ellos suponen que todo el mundo está en la misma condición y la realidad está en que el emprendedor latino, lastimosamente por el tema de la moneda, y eso no solamente el latino, el africano le pasa lo mismo, y al que venga, digamos, de una moneda más devaluada, por ejemplo, con unos amigos de Irán, donde la realidad está en que les toca muy duro. Yo creo que para un emprendedor, digamos, venezolano, es básicamente Imposible. imposible, imposible. O sea, a no ser que tenga usted, sea multimillonario y de seguro pues usted ya no está pensando en crear empresas, seguro ya tiene su propio forma de vivir allá. Y lo que uno está tratando de hacer es en serio buscar oportunidades. Sí, ese cambio de la moneda es bastante cierto y efectivamente cuando uno viene de un país pues latinoamericano usualmente no tiene ninguno una moneda fuerte comparada contra el euro o contra el dólar. Y eso hace que incluso si uno mismo lo está financiando con recursos propios locales en la moneda débil, pues es muy difícil porque todo se le hace muy caro. Entonces hay también otro efecto que tiene y es que se busca que todo pase rápido. Pues digamos que del afán natural, el emprendedor querrá llegar y no, bueno, voy a hacer esto, y está buscando como que todo pase muy rápido, pero una de las realidades con las que uno se encuentra es que pues todo cuesta plata y usted no tiene toda la plata en el momento cero para decir, es listo, no, ya, pago todo ya y estoy listo en una semana, sino que toca hacer las cosas pues mucho más lento de lo que uno está acostumbrado a moverse. Y ahí puedo añadir que uno pensaba que los trámites en Latinoamérica eran lentos y resulta que hay una cosa de las cuales los mismos franceses pues hablan del tema y es la dificultad que es para la gente realmente saber que los procesos pueden tomar semanas, meses hasta que le den una respuesta, pero resulta que como usted está esperando una cosa para desbloquear la otra, se convierte en un tema donde ese presupuesto que usted había tenido en cuenta para pues moverse está atado a que la lentitud de los trámites de burocráticos, que son temas que demoran las cosas, le toca a uno tener en cuenta ese tipo de cosas. Y aunque, o sea, le pongo una historia sencilla, había la creación de la empresa de nosotros acá en Francia, estaba atada a que yo tuviera un pasaporte, pues básicamente con el pasaporte con el que llegué, yo tengo el derecho de crear una empresa. Y resulta que cuando yo llegué, en el momento en el que tú llegas y haces el trámite, a ti no te dan todavía el título, digamos como la green card que uno tendría en Estados Unidos. Uno no llega y tiene que hacer el trámite. Uno no, o sea, nadie llega con una green card. O sea, el primer paso es llegar hasta el país para que uno le crean a uno de que, bueno, usted ya se vino hasta acá, no se lo vamos a dar a una persona que no ha entrado al país. Y es un trámite interno, ¿no? O sea, lo mismo que una cédula. Una cédula en Colombia pues no se la dan a la persona que no está ahí. Entonces, ese trámite se demoraba aproximadamente 6 meses. Yo no lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Durante 6 meses nosotros teníamos que esperar y a uno le dan a uno mientras tanto una cosa que se llama sí, un recibo, es como una contraseña. Entonces, mientras tanto le dan la contraseña en Colombia mientras le dan a usted la cédula. Aquí era lo mismo, le dan a usted un recépise, que era básicamente un recibo, y que le dicen a usted, tiene que esperarse hasta que le llegue el de verdad. Pero durante ese tiempo, usted no puede crear la empresa. Es básicamente porque en el papel que dice ahí, no dice que yo puedo crear una empresa, pero resulta que yo tengo la visa. Y entonces, ¿qué pasa? Te pone una situación como, no, pero ¿cómo así que me tengo que esperar 6 meses para yo poder hacer una empresa y que entonces, ¿cómo hace que me voy a esperar 6 meses hasta tener ingreso? En el ir y venir, yo lo logré hacer en 12 meses, en dos meses lo pude hacer. Y eso es una cosa que es récord, pero es básicamente porque uno como colombiano se la busca y yo, digamos, hice lo que sea para que sucediera, pero ese es el tipo de trámites, de cosas que uno no entiende que no están atados a uno y que en la letra chiquita de cuando te dicen
vente a trabajar o ve a crear empresa a otro país, no se da cuenta que una cosa depende de la otra. Es verdad, y a mí me pasó la misma situación. En Estados Unidos se necesita el Social Security Number y resulta que si usted no tiene eso no puede hacer absolutamente nada porque todo está amarrado a que usted tenga un Social Security Number. Y cualquier inmigrante que llega nuevo a un país, precisamente entra como inmigrante. Entonces tiene que hacer pues los trámites de volverse como residente, como una persona que realmente está ahí. Entonces, en mi caso, fui a buscar a pedir como, bueno, necesito pedir este social y por el COVID resulta que ahora todo está muy demorado porque antes era como un proceso muy fácil y digamos que en el caso de Estados Unidos tiende a ser muy práctico todo, pero el COVID cambió muchos de esos procesos y entonces hay que esperar un tiempo para pedir una cita y luego usted pide la cita y se demora meses en que le den la cita y una vez usted va, le hacen el trámite, se demora otra vez meses en que le den el papel. Entonces, para mi caso, me pasó similar a Gabriel. Venía como listo, ¿no? Eso ya es arrancar y al otro día ya estoy listo, pues haciendo cosas. Pero resulta que necesito el social para, por ejemplo, sacar una licencia de conducción. Y si necesito manejar, no puedo manejar si no tengo una licencia de conducción. Uno diría, no, pues yo uso la licencia de conducción Pero de colombiano. en ese caso, hay una cosa que a mí también me pasó y es lo siguiente. Lo que uno no tiene en cuenta, por ejemplo, el caso de si yo voy para Estados Unidos, puedo sacar lo que tú dices, sacar el paso. Pero ¿qué pasa cuando en el país no aceptan tu licencia de conducción? Y cuando te vienes a dar cuenta que básicamente no es compatible, no puedo yo ir a sacar un pase, aunque yo manejo y pues llevo, no sé, muchos años manejando, no puedes hacerlo y te toca pagar entonces un curso que vale 1.000 euros para poder hacerlo, más una evaluación que vale aproximadamente 300 euros y digamos que básicamente el papel o el este vale aproximadamente unos 600 euros. O sea, como que en total son casi 2.000 euros solamente para tener el derecho de conducir, porque pues se entendería que aquí tenemos es un sistema público donde pues no necesita la gente conducir, hay incentivos, hay desincentivos para que la gente maneje un carro, entonces, y entre uno de esos es que te pongo el precio muy alto de la licencia de conducción, pero aunque quisiera, o sea, que podría ser un tema, digo, no, pues yo mientras tanto voy a manejar un Uber o voy a tratar de hacer algún tipo, no lo puedes hacer porque, pues, a no ser que quisieras gastarte ese dinero, y pues, no sé, eso es un platal para tener el tema. Entonces, yo hoy en día, por ejemplo, Claro. se me venció el título, el pase, digamos, que uno tiene aproximadamente, con un pase internacional, puede utilizarlo, digamos, que un año, pero ya después ya no. Y pues en este caso, digamos, yo sigo con el de Colombia, Colombia eventualmente podría manejar, pero aquí no. Y ese es el tipo de cosas que aquí, eso, pequeños detallitos que al final de cuentas es plata. Claro, y hay que sumarle que pues no sé cómo sea en Europa, pero acá en Estados Unidos hay seguros para todo y es como un país donde pues los abogados, está como manejado por abogados. Entonces usted necesita tener seguro de lo que sea. Y entonces aparte de la licencia, pues usted necesita sacar un seguro. Pero como usted no tiene historial de manejar, no tiene historial de nada, pues la prima del seguro es la más alta que le pueden dar porque básicamente le dicen, pues yo cómo voy a asegurar a una persona que no conozco, que ni idea, pues le clavan la prima de seguro más alta y entonces usted también paga un montón de plata por el seguro para poder manejar. Y viene uno de los temas que creo que para cualquier emprendedor es muy difícil de manejar y es qué hago porque yo tengo una plata pues limitada y yo tengo unos recursos que yo preferiría usarlos en traer clientes o en hacer cosas de mi negocio y no gastármelos en trámites. Pero pues la realidad es que queda usted como como en esa cosa que no sabe qué hacer. Pero ahí en eso que tú acabas de mencionar, es la clave de todo. O sea, tú me invitaste a un país para que creara empresa, porque esto es una invitación en el fondo. Le estoy diciendo a la gente, tranquilo, venga para Francia, venga para Estados Unidos, aquí pueden hacer su sueño realidad. Pero cuando tú te estás abriendo esa puerta a una persona, el gancho, obviamente es digamos que el tema de seguridad, temas de oportunidades, de capital, pero también
de todo lo que tú no te das cuenta es que pues todo te va a costar y la gente no lo ve, al principio no lo ve, empiezas a pagar, oiga, tuve que pagar esto, tuve que pagar otro y es un tema donde eh, en en promedio digamos que puede estar alrededor de los 15.000, en este caso, digamos que euros, lo que termina uno gastando solamente en trámites, o sea, en muchas cosas que en el fondo terminan siendo parte del proceso, que uno no lo ve al comienzo, pero que son el detallito del detallito del detallito, y cuando empiezas a llevar las cuentas, te das cuenta que eso no estaba incluido dentro de mi plan de negocio, no estaba dentro de las cosas que tenía que haber presupuestado, porque pues con esa plata hubiera podido contratar, o con esa plata, como tú dices, la hubiera podido utilizar en otra cosa. Los gastos atados a este tipo de, digamos, como de adaptación al país, son una inversión. Y ustedes se preguntarán, yo les cuento una cosa, yo salí de Colombia, salimos con 5.000 euros básicamente en el bolsillo y el apoyo de familiares, de personas que nos habían dicho tranquilo, y pues yo llegué y dije, hagámoslo, igual con hijos. Y lo que termina pasando es lo siguiente, tú llegas a un mercado donde te empiezan a cobrar y empiezas a tener que pagar cosas. Y son los que pues, te invitaron, no estaba claro. Hasta los mismos de las personas que nosotros nos seleccionaron en la incubadora donde llegamos, pues nadie o sea, tú decías, eso no estaba incluido entre los términos y condiciones. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Pues es un tema donde una cosa que no existe en Colombia tan fácilmente, y es el tema de la confianza en que uno sabe que aquí uno puede confiar, o sea, ellos pueden confiar en que cualquiera de los ciudadanos puede ir a un banco y pues en teoría podría llegar obviamente no es fácil, pero con ciertas cartas de presentación, nosotros veníamos con la carta de presentación de Estación F, entonces nos dieron una reunión en el banco y rápidamente digamos que encuentra financiación. Entonces, básicamente en menos de 3 meses ya teníamos, digamos que 30.000 euros en el bolsillo para poder efectivamente gastar, pero que terminas gastándotelo en los trámites, no te lo terminas gastar en lo que deberías habértelo gastado, que es como para la empresa, pues porque en el fondo pues llegaste, no tenías en cuenta eso. Pero ese es el tipo de cosas que, está bien, lo hago porque pues hace parte de la inversión que estoy tratando de hacer en esto, pero son cosas que no las tenías en cuenta. Es cierto, es cierto. Bueno, y moviendo de tema, ¿cómo ha sido como y me gustaría hablar del impacto del idioma y de la cultura? Porque claramente eso es algo que nadie tampoco le advierte, ni nadie le dice, pero pues lo que usted está es llegando a un lugar muy diferente al que usted venía acostumbrado. Y si usted venía creando su compañía pues en Colombia o en algún lugar de Latinoamérica y usted pues ya localmente le iba bien porque pues sabe cómo hablar con alguien, sabe cómo presentarse, sabe cómo caer bien. Ahora usted está llegando a un lugar donde usted no domina el idioma, o sea, por más que sea, no es una cosa que usted naturalmente domine muy bien. Y segundo, porque la cultura es muy, muy diferente. Entonces, eso para mí ha sido un choque también muy grande. Nadie le advierte, nadie le dice, porque es como natural y son esas cosas como que a todo mundo le parecen obvias, pero pues a usted no son tan obvias porque sí es un choque que se va a encontrar. Eh, y en eso, pues yo pienso que el inglés es algo más natural para mudarse en América, pero en el caso suyo, Gabriel, que es francés, no es como tan común que usted domine francés, haga francés. ¿A usted ahí cómo le fue? Bueno, mira, yo afortunadamente creo que estaba haciendo la tarea ya para nosotros. Nosotros sabíamos que eventualmente queríamos salir de la situación en Colombia y aprendimos portugués antes. Para poder aprender portugués, nosotros nos dimos cuenta que uno no puede aprenderlo, digamos, como de raticos. O sea, esto es un tema intensivo y pues el portugués nosotros, obviamente el portugués al español es similar, entonces nosotros hicimos, digamos que un intensivo allá en Colombia, en una agencia, digamos, de portugués y en 3 meses sacamos el idioma. Cuando yo llegué acá, me doy cuenta del tema de antemano y eso es una recomendación que yo le haría a cualquier persona y esa es la primera inversión que uno debe hacer. Ahora, me costó un ojo, es lo que las cosas no le dicen a uno. Básicamente nos costaba tener el curso 1.000 euros al mes
para tener el mismo intensivo, pues 3.000 euros no era una cosa que uno se puede sacar del bolsillo, pues como les digo, uno se gasta más plata en esos trámites. Y el tema del idioma para mí sí era un tema donde o yo lo aprendo o básicamente estoy muerto. La mayoría de personas que llegaron conmigo que no hicieron la tarea y muchas de las personas no lo hacen, son de las personas que ya se han devuelto. O sea, yo tengo que reconocer que la mayoría, por no decir todos, de las personas que entraron conmigo ya se han devuelto en el mismo programa. El tema viene siendo que de entrada el idioma es una de las cosas y la segunda cosa, o claramente lo que tú dices, el tema de la cultura, esa es otra historia. Y esa es una historia más difícil en un país como Francia, con una historia impresionante en cuanto a que, pues, obviamente conocerán que la parte de todo no sé, de la revolución industrial, de la revolución francesa hasta, digamos, mucho más antes, hay mucha historia de muchas cosas que uno ni idea y que para uno, si usted no se monta rápidamente en eso, es un problema porque usted no entiende el chiste, no entiende el contexto, no entiende por qué las cosas son así, no entiende por qué es importante decirle a la gente las cosas con respeto, porque el respeto existe. Mira, hay un montón de cosas, digamos, que uno no alcanza a concebir, pero la parte que a mí me parece, digamos, que más dura es que al comienzo el idioma tiene que combinarlo con cosas que son de la cultura pop. Yo me imagino que cuando uno está en Colombia uno lo subestima porque uno, por ejemplo, no sé, hablar de un reality, hablar de la noticia que está haciendo tendencia, hablar de que a veces pueden llegar a ser cosas bobas, pero eso es lo que la gente habla todo el día, eso es lo que nosotros como humanos hablamos hoy, digamos, con los amigos. Y entonces si tú no estás en contexto, o por ejemplo, no sabes quién era Haider Villa, o eres como, ok, en algún momento cuando haces un comentario de ese tema y como que la persona que nunca vio protagonistas de novela de Colombia, pues nunca va a poder entender cuál era el chiste y pues te quedas fuera del chiste. De seguro una persona joven obviamente no va a saber ni idea, obviamente tampoco, pero ese tipo de detallitos son los que cuentan. Y aquí pues obviamente han tenido de los mismos realities como tuvimos en Colombia, aquí los han habido y hay muchas cosas o personajes que uno básicamente, no sé, yo creo que si un extranjero llega a Colombia y de pronto se muere, no sé, una persona como no es el mejor caso, pero podría decir algo así como el día que mañana no esté Carlos Vives, pues es como, oiga, ¿qué pasó? Sí, es como importante. Había, digamos que, personas acá que uno, pues si nunca las has escuchado o tal vez no escuchas ese tipo de música, pues para nada, pero para la persona le importa. Y cuando no eres simpático, empático, no tienes la empatía con el otro, pues te quedas por fuera. Y eso significa que tienes limitantes enormes en la construcción de relaciones con el otro porque no cuadras tan fácilmente, porque necesitas hacerte un doctorado básicamente en comprender la historia, en comprender la cultura pop, en estar estar al día, pero es que tú tienes cabeza para hacer el negocio, no tienes cabeza para ponerte a pensar en qué sería, digamos, la cosa que está de moda en el momento. Y eso te impide socializar tan fácilmente y te lleva a un punto que para mí es lo más duro y es que uno termina muy solo, que es una cosa que tal vez la gente no la habla, o sí la habla, pero básicamente no la dice. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de las personas terminan socializando pues, con los colombianos. Entonces, tú vives en París en una cultura colombiana. O sea, tus amigos son colombianos y pues vives con los colombianos. Y eso le pasa a todos. O sea, aquí las personas que vienen de la India con los de la India. Las personas que vienen, digamos que, pues sí, de cualquier lado, están con las personas de su lado. Y es un grave error, porque hacer negocios en otro país son relaciones y las relaciones las tienes con lo local. Entonces imagínate pues llegar a un país como Colombia y solamente estar rodeado con los gringos y pues en qué momento vas a construir tu negocio, a no ser que sea una cosa, digamos que, no sé, muy no sé, una cosa que no necesitas es estar con contacto con el cliente, pero eso no pasa. O sea, normalmente vas a tener que venderle a una empresa, vas a tener que alguien te presente a alguien y esos son relaciones, eso es capital social, esos contactos, conexiones se construyen con amigos. Y eso es lo que uno más echa de menos en Colombia, las contactos, las personas que lo conocían a uno. Y después de muchos años de estar en la distancia, el sueño, digamos, como de estar afuera, se ven un poco nublado porque resulta que es que las personas que te conocían eran las que estaban allá, o sea, el que puede dar el voto de confianza está allá. Y si no te adaptas rápidamente a ese idioma y a esa cultura, pues básicamente sigues, digamos, en una situación donde no tienes un círculo de amigos básicamente local. Y a nosotros en este momento, o sea, a mí no me cuesta decirlo, pero es algo que no es fácil, no
no, o sea, es de las cosas más complejas de decir, pero tú no tienes amigos, digamos, franceses. Entonces, eso te limita en las oportunidades. Yo te digo una cosa, te voy a poner un caso. Ayer tenía una reunión con una persona que conocí en Colombia que se llama Rigo Durán. Rigo Durán está casado con un francés y hasta el día de ayer no hemos podido encontrarnos. Él me lo encontré acá. Él era asesor allá de emprendimiento en Colombia y pues aquí lo conocí porque pues él también es cliente de Get Mi Pulpa y me encuentro con él. Obviamente entro por el contacto colombiano, pero la conversación con una persona local y en poder intercambiar ideas, de poder decir una persona que esté trabajando en una alta posición en una empresa y que te pueda decir, mira, por ahí donde lo estás haciendo, tal vez no es por ahí, te voy a recomendar. Mira, nosotros, por ejemplo, él me dice, yo tengo un restaurante, es como decir en Bogotá, no sé, tengo un amigo que es dueño de un restaurante, un tal Andrés Carne de Res, te voy a decir que te ponga tu producto allá adentro. Y entonces es como, wow, ese tipo de contactos, ese tipo de cosas te cambian tu negocio y tú no lo estás haciendo al momento cero. O sea, es como tú subestimas eso, ¿no? Tú subestimas que cuando yo estaba en Colombia, me acuerdo tanto que yo tengo un amigo que se llama Juan David Vargas y él fue el que un día llegó y me dijo, Gabriel, ¿usted por qué? Yo estaba dedicado antes a hacer como video en internet y él me dijo un día, oye, yo tengo una amiga, yo he trabajado con una cosa que se llama la Fundación Telefónica, pues porque usted no va y hace un streaming. Y él me recomienda a la Fundación Telefónica, a nosotros nos terminan contratando. El primer contrato que yo tuve de streaming fue gracias a Juan David. A Juan David me presentó a la gente de Fundación Telefónica y era para transmitir un evento que era como la Campus Party y era como, no sé, una cosa donde yo de hecho no me lo creía, pero finalmente son las relaciones las que hacen el tema. Entonces, recapitulando, conexiones para las personas que pues obviamente están llegando y hablando un poco de, o si llegaron tarde, hablando de lo que es este tema de lo que es el idioma, la cultura y pues las limitantes que hay ya para hacer negocios, de cómo atas esas dos cosas, el idioma y la cultura, para que lo puedas utilizar para cómo puedes lanzar, o sea, o cómo puedes hacer realidad tu negocio y te das cuenta que en esa soledad hay un problema porque no estás construyendo esas relaciones con el local y eso te va a jugar en contra. A no ser, en Estados Unidos es más práctico, pero en una ciudad como París es como estar en Medellín y entenderás que hacer negocios con los países, hacerte amigo de los países de entrada, pues va a ser un tema donde pues primero tienes que pues aprender mucho la cultura, querer mucho el tema, comer el frijol y decir como, oiga, me gusta este tema de la bandeja paisa y el tema es como, bueno, que no sea el único plato que haya, pero lo mismo pasa acá. Aprender a conocer la cultura, eso toma tiempo y a uno le tienen un cronómetro y le están diciendo, bueno, ya levantó la plata, ya está haciendo, digamos que cuánto está haciendo, cuántos millones está vendiendo, ya tiene el tema, digamos que andando. ¿Qué pasó que usted no dice que venía con todas las cosas ya listas y es como, venga, eh, no es fácil, es un trabajo, es un reto y en eso estamos. Y el tema es, aún no nos rendimos, aunque otros emprendedores ya han tirado la toalla y tengo también otros colegas que han decidido emplearse porque les costó mucho trabajo entrar con su idea o su negocio. Esa carta de presentación en un país, en un mercado mucho más competitivo, es más difícil hacerlo. Y la realidad está en que pues, no es imposible, pero se puede hacer, sí. Pero obviamente primero hay que aprender a conocer esas cosas de la cultura del idioma. Y ese tema de la cultura solamente se puede hacer estando en el sitio. Eso es algo que no hay posibilidad de prepararse antes de, eso no es algo que usted puede como, no, yo lo hago antes de viajar. Esos son de esas cosas que solamente estando como en el campo de acción puede usted llegar a hacer. Y es esto una inversión de tiempo que sí o sí usted tiene que hacer para su compañía. Entonces, eso también va en contravía de este afán que uno tiene de, no, yo quiero llegar y hacer una cosa ya, la otra ya. Y uno piensa que todo es muy rápido, uno piensa que todo se da un paso y luego el siguiente, y luego el siguiente. Y resulta que no, resulta que esta adaptación cultural es algo que toma tiempo, que no es fácil y que es muy incómodo. Es muy incómodo y que pienso yo esa es la razón por la cual las culturas se comienzan a juntar entre ellas y entonces uno ve el grupo por país, pues porque es lo más cómodo, es lo más natural.
pero al final los negocios son relaciones personales y precisamente si usted se va al país es pues para tratar con los locales y para ver unas oportunidades que usted en su país de origen no tenía. Entonces, el peor error que sí puede cometer es salir de su país para ir a otro a hablar con más gente de su país. Pues ahí, no, ahí pues creo que se hubiera podido haber quedado y le da la misma, ¿o no? Solamente haría unas, sí, pero tiene una letra pequeña también y es que el colombiano también depende con quién estés conectado, obviamente es más difícil conseguirlo, pero ya hay colombianos que han tenido éxito en la ciudad. Y aquí hay unos colombianos que han tenido, digamos que hay un chef muy famoso, hay una, digamos, una dueña de una cadena de restaurantes muy reconocida, y entonces son colombianos que se han ganado ya su puesto dentro de la ciudad, y eso hace que si usted se puede rodear con ellos, pues obviamente las cosas van a acelerar. Solamente diría que entrarles y lograr hacerse amigo de ellos es la parte difícil, lograr identificar dentro de la red de contactos quién está mejor posicionado que uno para poder que le pueda ayudar. Claro, ayuda mucho más si eres colombiano de hacerte un amigo colombiano, pero eso todavía está por verse. Lo que sé es que pues también tienes que ganarte tú de la confianza, tienes que mostrar que, o sea, pasar el umbral de la muerte y eso es el valle de la muerte y es ese valle, pues, ahí perece, sí, perece, pues por eso se llama así, valle de la muerte, donde todos, pues, que lo intentan, no, pronto no salen a flote. Y el tema está en que, pero la realidad, si uno va y mira, por ejemplo, el caso de Juan Arbeláez, que es el chef del cual yo hablo, es una persona que estudió en el Liceo Francés en Bogotá, es una persona que ya venía con el idioma, es una persona muy ambiciosa, es una persona, digamos, como muy juiciosa, se casa con una Miss France que le ayuda en cierta forma, digamos, como a abrir esa red, ahí claramente te das cuenta que, mira, esto es, o sea, digamos, obviamente puedo tener amigos colombianos, pero mi red es también con el francés, aprendo a sacar dentro de mis recetas, me adapto rápidamente al mercado de acá y en cierta forma exploto también mi marca de Colombia, pero estando hablándole es para todo el mundo es en francés. Digamos, si tú lo miras en sus cuentas, no lo vas si lo buscas en Chef Juan Arbeláez en Instagram, te vas a dar cuenta pues que el mensaje es en un 99% en francés y claramente pues a eso viniste. Entonces, el CEO que viene a buscar un futuro a otro país, ese tipo de cambio cultural lo debe colocar en su plan de negocio y eso nadie lo hace. Y eso cuesta plata, y eso cuesta tiempo. Y eso es de las cosas que, pero eso no me lo enseñaron en la escuela de negocios, eso no me lo enseñaron en la escuela de la vida, eso no me lo enseñaron en ningún lado. Pero ese es el precio que tienes que pagar si quieres realmente tener el éxito y si realmente, pues en el fondo quieres meterte en el tema. Pero pues nada, es un tema donde yo en este momento sigo aprendiendo, por eso sigo estando allí y no he parado. Y aún así, eso hace que el proceso tome más tiempo. Sí, y nos pasa que cuando uno lleva la empresa a otro mercado, tiene que adaptar el mensaje y la propuesta de valor al mercado al cual uno está llegando. Ese creo que también es un error que creo que los dos pasamos por ahí, que es creer que lo mismo que estoy haciendo en mi mercado local es lo mismo que me van a comprar en el mercado al cual estoy llegando. Y eso es completamente falso. Hay que iterar cuál es esa propuesta de valor y cuál es ese mensaje, pero eso solamente también llega de prueba y error, solamente llega de comenzar a hablar con gente, a probar el producto, a probar el precio, y se siente casi como que si estuviera arrancando todo desde cero, pero con una presión más grande, porque pues usted ya tiene gastos, tiene cosas. Entonces, eso para mí también es otra cosa que nadie le advierte. Nadie le advierte como, diga, prepárese porque lo que le va a tener a usted que pasar es que prácticamente usted está arrancando una compañía desde cero, y pues tiene el afán y la presión de hacerlo muy rápido, como por dos fuentes principales. Una es el gobierno, porque claro, usted entra con una especie de promesa donde le dice al gobierno, mire, yo vengo aquí a pagar impuestos, vengo a generar empleo, vengo a generar desarrollo, y obviamente el gobierno está detrás preguntándole, bueno, ¿cómo va? ¿Qué ha pasado? Muéstreme, a ver, resultados. Porque si no, pues le quitan el permiso y pues le toca salir del país. Y la segunda es pues la presión del capital. O sea, usted efectivamente lleva unos ahorros y dice, oiga, voy a hacer una inversión en abrir este mercado.
y pues eso se le va a acabar. O sea, y ahí es donde creo que es muy poco probable y donde ve uno que muchas personas no lo logran, porque caer en eso es fácil. O sea, salirse de ese tema requiere mucho trabajo, requiere mucha paciencia y también requiere de pronto tener mucha suerte, conocer a la persona indicada, estar en el lugar indicado. Entonces son cosas que uno no está preparado para dar, pero que efectivamente pueden llegar a ser un deal breaker en el éxito de la compañía. Sí, yo estoy de acuerdo con, básicamente, si tú hoy en día estás pensando en hacer el ejercicio de venirte a otro país, de hacer el tema de hacer empresa, tratar de cambiar las cosas como, pues uno, en cierta forma uno está tratando de ponerse a prueba de que uno lo puede hacer, y si no tiene en cuenta ese tipo de cosas, pues básicamente estás condenado a morir y tienes que montarte en este tipo de detalles. Yo creo que en este tipo de consejos, creo que la gente los entiende. Hay una cosa que estaba mirando ahorita en los comentarios y era como lo que viene siendo en que, claro, le toca a uno moverse más, le toca a uno estar ahí, claro, pero el tema es que pues juegan contra el tiempo, es si te pones a hacer más contactos o reuniones eh, y no te enfocas a hacer dinero, pues se te acaba el capital. Y entonces pues, muy bonito, que fue un error que yo cometí el primer año, pues porque como todo es más brillante, todo es muy bonito, todo es como, wow, venga, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero socializar, y te pones a gastar más tiempo en esa socialización y no le pones tanta atención a tu negocio, y eso es plata. Y eso se pone contra la pared. Y eso es una cosa que para mí es tal vez de los peores errores que tal vez cometí, que es tal vez no darme cuenta que en ese tipo de cosas le toca hacer un poco, jugar a, tal vez, es un poco como selección natural, que es tratar de que sea un poco como el gen egoísta. Te toca, en cierta forma, ponerte a ti primero. Y eso lo dicen, tal vez, no sé, mucha gente dice como pues primero salva tú y después, pues, si ya te salvaste, pues de pronto puedes salvar a los otros. Es un poco como egoísta decirlo, pero es tal vez mi conclusión frente al tema de que al principio ayudaba demasiado. La pasaba mucho tiempo haciendo relaciones públicas, y lo que terminó pasando es que hacía relaciones públicas con personas que ya no están acá. Entonces, construir relaciones que en última no me sirvieron para mucho. Para Y nada, si las personas sí. sí se devuelven, pues te quedas otra vez solo. Y el tema viene siendo que esas reuniones, esa gente, al final de cuentas, pues la gente, y eso me he dado cuenta impresionantemente, es que tal vez al que viene y ya ha estado más años acá, o el que estudió acá, son más egoístas, son más, o sea, pero ese egoísmo yo no entendía por qué. Y es que en el fondo es porque tú estás tratando de sobrevivir, y si no te pones a ti como cómo te beneficias, es muy difícil, digamos, porque le das más atención al otro. Pero lo que sí tengo que decir es que eso no es el óptimo. Al final de cuentas hay que encontrar el balance de que, bueno, como la gente pues para construir una relación necesita ayudar un poco, pero, o sea, que tú les ayudes y a cambio pues es un tema recíproco, pero el tema viene siendo en que tácitamente sí es un poco como para sobrevivir. Me ha tocado a mí quitarme un poco más. Yo soy una persona súper de ayudarle a los demás, de que tratar de construir comunidad. Me ha tocado, es básicamente, no puedo. Lo siento, no puedo ir al evento, lo siento, no puedo hacer ese networking, lo siento. Y eso me cierra, obviamente te vuelves más solo aún más, pero también es porque necesitas trabajar también, no puedes estar todo el tiempo en esa construcción, porque estás con la presión, necesitas salir adelante, necesitas conseguir el dinero, necesitas esas cosas. Y en la realidad está en que ese sueño, si lo quieres seguir manteniendo vivo, pues te toca también sacrificar cosas y ponerte, digamos, sincero contigo y decirle, mira, no puedo estar perdiendo el tiempo, necesito producir, necesito enfocar a vender, y eso se logra pues colocándole la atención a lo que es, y no puedo estar, o sea, entonces empieza uno a valorar mucho el tiempo, cada minuto, cada hora, qué es lo que estás haciendo. Entonces, pues eso es lo que uno aprende después de ya de tantos años estar por acá. Claro, y hay una realidad que creo que uno la obvia o no es tan fuerte como para verla, y es que todas las relaciones siempre terminan siendo de conveniencia. Yo al final necesito dar algo
para que el otro me dé algo. Yo no puedo esperar llegar solo a pedir, solo como a buscarle a la gente, oiga, deme tiempo, oiga, ayúdeme, oiga, porque eso no es cierto, eso, o sea, eso no va a pasar, y más aún en mercados mucho más competitivos, donde el tiempo de la gente es pues, muy valioso, o sea, Y la te lo gente, cobran. O sea, la gente empieza sí, a ser muy, o sea, básicamente por hacer lo que sea, te cobra. Y si no sabes cobrar, pues estás muerto, porque la verdad está en que todo te lo, o sea, tú empiezas a darte cuenta que por eso acá, aquí pedir cualquier tipo de consejo es pagando. Y eso uno no lo entiende. En Colombia uno está muy acostumbrado a que, no, como así, ¿cómo va a cobrar por eso? Y resulta que no, pues es porque vivir en esta, pues en la ciudad, hacer las cosas, pues sí, es todo caro cuesta. y hay que pagarlo. Sí, sí, todo cuesta. Estaba escribiendo, Carlos, que a propósito lo saludo, qué bueno que nos estés acompañando. Y Carlos pues menciona que hay que construir nuevos contactos, que hay que ir a muchas reuniones, hacer muchos contactos locales, y que bueno, que lleva 3 años en Barcelona. Probablemente hay la facilidad del idioma y que de pronto algo de la cultura es un poco más cercano y le puede pasar. Que escuché lo mismo de alguien que se mudó de Colombia a México, que uno dice, bueno, es algo más sencillo, igual pues tiene la dificultad, hay también cambios en la cultura, pero creo que el nivel de dificultad se pone la vara más alta cuando es un idioma nuevo, una cultura completamente diferente, y a un lugar donde uno no conoce personas o donde es muy difícil entrar a ese network o tener esas conexiones locales. Entonces, esto pienso que es algo muy valioso para que lo sepan, de que es una inversión importante en tiempo y en esfuerzo construir esas relaciones, pero yo les diría que la posición en la que uno se debe poner es siempre buscar qué le puedo dar a los demás primero y no en la posición de ir a pedir, porque creo que sí, como colombiano, o latinoamericano, estamos más desde la posición de que nos den, de que es que a mí me deben dar porque yo me merezco y porque yo soy especial y no, resulta que no, resulta que usted llega pues a darse cuenta, usted es uno más de los millones que lo están intentando, de los miles que todos los años arrancan empresas y quieren hacer cosas. Entonces, pues usted no es tan especial como se cree que es. Entonces, pues tiene que trabajarlo y tiene que demostrarlo, pues con resultados, tiene que ser valioso y esa es la única forma, pues que al final el tema le puede comenzar a funcionar. Ya para cerrar, Gabriel, ¿usted qué cree que era muy diferente en su imaginación, como antes de hacer el paso? ¿Qué fue muy diferente una vez usted ya se estableció y se dio cuenta, uff, acá esto era totalmente diferente a lo que yo me imaginaba? Es una pregunta que es como para hacer otro programa, pero voy a tratar de decir lo que a mí me parece y es que el, yo creo que es una muy valiosa experiencia salir. Te das cuenta que hay cosas que tú te las dabas como porque era la realidad y la realidad no es la realidad. O sea, la realidad es básicamente lo que es una interpretación y la realidad de lo que uno cree que son los derechos de uno o los puntos de básicos. O sea, un ejemplo que yo siempre pongo es el chômage, es como un seguro de desempleo que la gente tiene acá. Y una persona, digamos, que trabaja en una empresa, imagínate que tú eres en Colombia, te ganas 5 millones de pesos al mes y, bueno, digamos, dices, listo, voy a dedicar a hacer otra cosa, entonces pierdes el empleo, pero no quedas sin el salario. Tienes hasta 2 años y el gobierno entra a pagarte el 60 al 70%, hasta el 80% te lo paga y estás cubierto. Y muchos de los emprendedores utilizan ese seguro para que, pues, mientras tanto, ¿qué hago? Mientras encuentro trabajo, pues puedo crear empresa. Y si no encuentro empresa y la empresa no funciona, pues voy otra vez y me vuelvo y me empleo. Eso es una cosa que uno creería que la gente, o sea, para mí como colombiano, eso no lo veía como una realidad. Eh, tengo
Lo lamento. Lo lamento. El tema es que ese tipo de pequeños detalles cuando estás compitiendo es solamente una de las pequeñas cosas que uno se empieza a dar cuenta como extranjero que está en otras condiciones. Y chistoso porque así vengas de afuera, ganarse ese derecho acá como francés, que es un derecho que lo tienen los que están acá, pues están más privilegiados, a uno le toca más difícil, sí, pero salir a descubrir ese nuevo mundo, a descubrir que hay una serie de cosas que solamente las aprendes siendo emprendedor. Este tipo de cosas no las conoce un empleado, nunca en la vida se va a enterar de ese tipo de cosas, pero ahí se empieza a dar cuenta uno lo bonito que es en cierta forma pues la tarea, la misión en la que uno está, digamos, este tema de crear empresa. Entonces, ese descubrir nuevas cosas es para mí una cosa realmente gratificante. Ahora, lo que uno no se imaginaba era que el aprendizaje fuera a ser, o sea, yo pensé que era un tema de mercado o de negocio, y de hecho, pues lo que hemos estado hablando durante la última hora es más de la vida, es más del idioma, de habilidades sociales, de cosas que son como más soft skills que otra cosa. Entonces, la realidad es que eso es una cosa que no lo sabía antes. Me alegra mucho saberlo porque esto me da a mí la posibilidad de expandirme a otros lados, se me facilitará el día de mañana si quisiera irme para otro lado, porque en cierta forma pues uno no lo ve que se vaya a quedar todo el tiempo en este país, sino que uno lo ve como un tema de transición. Entonces, pues nada, es un tema de aprender, es un tema de aprendizaje, y eso al final de cuentas es lo que uno le queda es que haber intentado ese sueño se traduce básicamente en un aprendizaje que uno está haciendo en este momento, y pues yo creo que la razón por la que también estamos acá es para compartirlo a otras personas, para que en cierta forma motivarlos a que si lo van a hacer, en cierta forma pues le toque más fácil, y si ya lo están haciendo, pues es un tema también, es una invitación a que cómo te conectas para que en cierta forma esta red de personas que uno eventualmente pueda tener, pues se apoye entre sí y pueda sacar adelante, digamos, que las cosas de una manera más fácil y que no le toque a uno tan de cero, porque en el fondo, pues yo vine a ser amigo tuyo pues obviamente Colombia, y ese es cuando ya te vienes como expatriado, que entonces ya nos ponemos más en la misma tónica. Y lastimosamente, pues, aunque tengo mi otro mejor amigo, el que les hablaba, de Juan David, él se fue para México y nos acercamos más estando en esa distancia, porque uno empieza a comprender las complejidades del tema. Entonces, yo creo que eso es lo que le queda a uno. Le queda a uno es que empiezas a compartir pues, ese estilo de vida, pero al mismo tiempo te das cuenta porque, o sea, lo valioso que es que si no hubiera salido, no hubiera nunca sabido que eso pasa, y la invitación es que sí vale la pena totalmente hacerlo para aprender, para realmente crecer como persona, también hay mucha humildad de por medio que se aprende, de que uno, en serio, yo antes era muy prepotente, pues porque cuando tú eres emprendedor, pues también, no sé, te las crees, y aquí en la ciudad viene y te da unos buenos golpes duros, Sí, y te enseña como que, oiga, no ajusta. era como usted. Sí, lo ajusta. Sí, venga Sí, papito, venga, yo le enseño cómo es que es la vida de verdad. Y pues nada, es un gran qué aprendizaje. bien. Sí, qué bien. No, pues excelente. Pues bueno, gracias a todos los que nos vieron, nos pusieron cuidado como a esto. Espero les sirva de algo. Sí, estamos viviendo en un mundo donde sin duda la movilidad va a comenzar a ser la constante, donde cada vez más personas piensan no estarse en un país por muchísimo tiempo, por toda la vida. Entonces vale la pena pues seguir como considerando esto. Entonces, pues bueno, nada, acá vamos a estar. Muchas gracias por el tiempo, gracias Gabriel. Nos despedimos y bueno, si de pronto hacemos otra más adelante, encantado de hacerla. Gracias, Camilo, por el tiempo, también por la oportunidad de compartir. Ojalá, digamos, que este mensaje, si lo está viendo usted ya grabado, pues le haya quedado como una bonita moraleja. No estamos hablando de que no es, pues no, si algo sirvió, no es que es una charla, digamos, como negativa, en el sentido de que, no sé, uno se arrepienta o algo. No, de hecho es todo lo contrario, es una invitación, de hecho, vale la pena hacerlo, y es lo que uno está tratando de hacer, es que el camino no sea tan difícil para otros, y yo creo que lo bonito es intentarlo, y si se puede estar en contacto con otras personas, con otros emprendedores, pues yo creo que importante tal vez como
como compartir que me pueden contactar. Estoy, digamos que en LinkedIn me pueden encontrar si lo necesitan, como Gabriel Sarmiento, o pues digamos que ya sea de manera personal con un correo. Yo soy, digamos, como muy abierto a ese tipo de cosas. Me pueden escribir a gabrielsarmiento@gmail.com o a gabriel@getmipulpa.com. Y pues nada, yo Excelente. también, un gusto verte, Camilo, y estamos Ujú. entonces en contacto. Bueno, hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Chao, chao a todos. Chao, 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 chao.